de hoy, como, bueno, no la contestación, sino otro tema de depresión y es trastorno depresivo persistente. Ya lo vamos a ver por atención médica, por medicamentos, sustancias y escalas. Y ya la siguiente semana Iván va a dar el no especificado. Bueno, el trastorno depresivo persistente fue principalmente descrito por Karl Baum, que fue un psiquiatra alemán en 1978, para referirse a depresiones que no mostraban apariencia melancólica o que eran depresiones como por tiempo muy prolongado y que eran leves. Y ya oficialmente pues, en psiquiatría lo empezamos a utilizar en el DSM-3, en donde ya se acuñó el término distimia, para sustituir al diagnóstico común que se veía como en esas épocas, que era la depresión neurótica. Bueno, como definición, acá vamos a ver por el CIE-10 y el DSM-5. Este va a ser un trastorno afectivo crónico de al menos 2 años de duración, definido por el CIE-10, y en el DSM-5 ya incluye 1 año en niños y adolescentes. Va a ser común, pues, bueno, va a ser más frecuente en mujeres que en hombres, la edad media de diagnóstico es de 20 a 35 años, y puede coexistir con algunos otros diagnósticos psiquiátricos, como pues, todos los diagnósticos de psiquiatría, principalmente abuso de sustancias, trastorno de la personalidad, principalmente límite, o de Cluster-B, trastorno obsesivo compulsivo. Y pues estos son algunos de los síntomas, ya pues más adelante los mencionaré como tal, bueno, más bien los de en el CIE-10 y en el DSM-5, que son como muy repetitivos, y pues ya para no mencionarlos tanto. Los factores de riesgo, se dice que hay 3 veces más riesgo si tienes algún familiar de primer grado con un diagnóstico de trastorno depresivo persistente o algún otro diagnóstico de trastorno depresivo, situaciones traumáticas o estresantes, rasgos de la personalidad, como les mencionaba, principalmente Cluster-B, consumo de sustancias, que pudiera ser un factor de riesgo, pudiera ser una consecuencia del diagnóstico, y antecedentes de otros trastornos de salud mental, como trastorno de la personalidad. Según el CIE-10, el diagnóstico pues, es un trastorno afectivo que va a ser crónico, va a durar al menos 2 años y no va a ser lo suficientemente grave para que sea justificable el diagnóstico de las formas graves y moderadas, así como leves del trastorno depresivo recurrente. Y los criterios, pues el criterio A va a ser la presencia de al menos 2 años del humor depresivo constantemente recurrente, y van a poder alternar por periodos intermedios de estado de ánimo normal, y raramente van a durar más de pocas semanas, y no hay episodios de hipomanía. Ninguno, bueno, el criterio B es que ninguno o muy pocos de los episodios individuales en este periodo de 2 años debe ser lo suficientemente severo o prolongado para cumplir criterios de trastorno depresivo recurrente leve, y al menos va a tener al menos 3 de los siguientes síntomas, que es la disminución de la energía o de la actividad, insomnio, pérdida de la confianza en sí mismo, sentimientos de inferioridad, dificultad para concentrarse, llanto fácil, pérdida de interés o satisfacción por el sexo y otras actividades placenteras, sentimiento de desesperación o desesperanza, percepción de incapacidad para afrontar las responsabilidades rutiniarias de la vida diaria, pesimismo, aislamiento social o disminución de la locuación. Pues lo importante aquí es como saber que, o sea, el trastorno depresivo persistente, a pesar de que tenga como todas estas características que pues, pueden ser como muy aparatosas, es lo que nos refieren los pacientes, generalmente el paciente no va a disfuncionar, va a sentirse así pues, a lo largo del tiempo, pero no va a condicionar en él un abandono laboral o en las áreas en las que él se desempeña. Por eso es que va a estar como muy subdiagnosticado, porque generalmente las personas no van a pedir ayuda porque creen que es normal estar así todo el tiempo. Y en el regresas tantito, todavía. Ok. Vean esa diapositiva, vean la diapositiva anterior, por favor. Bueno, igual no leyeron todos, pero rápido son las diapositivas. Pero, ¿qué diferencia encuentran con el diagnóstico de episodio depresivo según el DSM-5, CIE-10? Los que inclusión depresión por patología que ellos conocen a todos. ¿Qué diferencias se encuentran entre los diagnósticos? No, los criterios de diagnóstico. El tiempo, la duración, la modalidad, bien. La gravedad. La gravedad puede ser. la funcionalidad. La funcionalidad. Ok. Aquí les va la pregunta. O sea, ustedes,
no sé si han diagnosticado distimia, si ya conocían este diagnóstico antes de la clase del día de hoy, o trastorno depresivo persistente, que es como lo más actualizado, ¿no? Que se dice más específicamente distimia. Ya vimos que etimológicamente distimia pues no necesariamente hace referencia a la depresión, ¿no? Sino más bien a alguna alteración en el afecto. Con lo que ustedes sepan, porque al final de cuentas esto va a ser lo complicado para ustedes. ¿Con qué se puede confundir los criterios que nos está diciendo Diana? Bueno, primero con un episodio depresivo, ¿no? ¿Qué le faltaría ahí? ¿Cuáles son los datos cardinales para el episodio depresivo que dijimos? Idonia. Triste, ¿no? ¿Cuál le falta ahí? Ok. La temporalidad, ahí pues son 2 años. De niños ya les mencionó Diana que es 1 año aproximadamente. Bueno, no aproximadamente 1 año, como se tiene estipulado. Pero la otra, ¿no les suena eso con lo que los describe? A lo mejor que, bueno, mejor dicho, ¿ustedes han diagnosticado alguna vez distimia o trastorno depresivo persistente? Porque al final eso va a ser lo complicado. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre distimia o si están viendo un paciente con un trastorno de la personalidad? Bueno, ¿cuáles son las 4 áreas o dominios que están alterados en todo trastorno de personalidad que habíamos quedado? Cognición, afecto, relaciones interpersonales Y control de impulsos, ¿no? Una de ellas es el afecto, que también se le conoce como afecto negativo. Pues bien, si se dan cuenta, pues, todo lo que nos están describiendo pues prácticamente nos habla de un afecto negativo, ¿no? Por eso es que la pregunta es, ¿mi paciente con trastorno de personalidad está deprimida? ¿Está distímica? ¿O estamos más bien hablando de un afecto negativo que pudiera llegar a tener la paciente por lo mismo el trastorno de personalidad? Y esa es la pregunta realmente, ¿no? Eso es lo que se le critica mucho a los sistemas de clasificación. Ya no estuve yo en la clase, ¿no? Pero doctor, no sé si se haya mencionado algo por el estilo, pero justamente eso, ¿qué estoy viendo en mi paciente? ¿Cuál es la subjetividad de lo que estoy viendo? ¿O cómo lo voy a tratar o cómo le voy a iniciar un medicamento? ¿No? Si no sé exactamente qué es lo que estoy viendo, porque hay algunos autores que proponen incluso el trastorno depresivo persistente, porque ahí está el detalle, o sea, ¿cuándo empiezan estas personas a tener? Porque ya vimos, en el episodio depresivo vimos que pueden tener las recaídas, ¿no? 2, 3 episodios a lo largo de su vida o más. Por eso es lo que decía la semana pasada. Hasta traer el ventilador. Sí, claro. Porque les voy a decir, o sea, porque luego si les pregunta el paciente, oiga doctor, el que viene con el episodio depresivo, ¿se me va a quitar esto? Y ustedes dicen, pues sí, no, pero ustedes a lo mejor en el fondo dicen, pues que ya sé la evolución de un episodio depresivo, depende, ¿no? La red social, todo este tipo de cosas. No sé si efectivamente se le ha quitado con que se cure la enfermedad. Obviamente, cada de las primeras clases que también vimos la diferencia entre el trastorno y las enfermedades. El otro detalle, con una complicación que continúe con los síntomas, ¿no? Propiamente, o si es desde la infancia, a lo mejor no se trata más bien de un trastorno depresivo persistente, algo por el estilo, porque muchas veces estos empiezan desde la adolescencia, ¿no? Que es lo que también estamos viendo en la clase pasada. Algunos autores o algunas personas, un poco, ¿cómo decirlo? Un poco controvertidas sus opiniones, pues incluso llegan a decir que la distimia o trastorno depresivo persistente es como un tipo de trastorno de la personalidad. Tampoco es definitorio y digan, el doctor me dijo que la distimia es un tipo o subtipo de trastorno de la personalidad. No necesariamente, pero justamente es lo complicado que hay que investigar, ¿no? Digo, afortunadamente para todos, a todos le van a mandar el ICRS, ¿no? En cualquiera de las situaciones que estén viendo. Pero más que nada para que empiecen a tener como que alguna situación crítica y realmente qué es lo que estoy viendo en el paciente. En base a la diapositiva siguiente, porque ahí no, pérdida de la confianza en sí mismo, sentimientos de inferioridad. ¿Cómo lo entrevistan? No, pues siente que en el trabajo, que las cosas que hacen no son suficientes o las demás personas hacen por el mismo trabajo les sale mejor y a usted como que siente que no da el máximo, ¿no? Por eso, pues, ¿qué diferencia eso con algún trastorno a lo mejor evitativo de la... Los que han leído el trastorno evitativo de la persona, ¿qué diferencia de algunos criterios hay? Aislamiento social, disminución de la locuacidad, pesimismo, percepción de incapacidad para afrontar responsabilidades. O sea, al final se compaginan mucho los criterios y parece que estamos viendo a lo mejor un trastorno evitativo de la personalidad de ansioso, ¿no? Justamente eso. Les hago esta observación más que nada para que justamente eso no se sientan mal o frustrados si alguna vez dicen es que doctor no es si es trastorno de la personalidad, si es un paciente que está cruzando con una distimia, si es, bueno, el episodio depresivo ya vimos, ¿no? Le falta esta parte de la anedonia y la pérdida de la funcional, como ya muy bien dijo Diana, ¿no? Pero justamente eso, la sobreposición de estos criterios y estos síntomas, ¿no?
¿Dudas o preguntas? Por eso también comentan a veces que en las ocasiones pueden decir que, y sobre todo en los casos como que no podemos diagnosticar un trastorno de la personalidad porque un padecimiento afectivo puede hacer que se exacerben ciertos rasgos y haga que se enmascare de cierta forma. Sí, pero no si lo ves tú desde esa perspectiva. Porque, ojo, sí dicen, es que no podemos diagnosticar en 30 minutos un trastorno de la persona en una consulta de urgencias, pero no significa que tampoco lo hagamos a un lado. Digo, ya que ustedes tengan la pericia suficiente y ya lleguen a un punto y sepan, preguntarle, vean que tiene estas 4 áreas o dominios afectados, que las relaciones interpersonales están de la fregada desde que era adolescente, que tiene estas distorsiones cognitivas importantes, problemas en el control de impulsos. Digo, a lo mejor es muy aventado para cualquier persona si tiene un trastorno personal, pues ustedes ya se dan la idea, pero justamente por esas cosas. No nada más porque es que me cayó mal el paciente o la paciente y seguramente me cayó mal porque es bien narcisista o es border. No, o sea, con fundamento, ¿no? Que ustedes tengan, por eso lo importante es que ustedes dominen estos criterios, los sepan de qué es de lo que estamos hablando para que ustedes saquen la sospecha diagnóstica. Por eso dijimos, vamos a empezar primero con síndromes, antes de que empezaran las clases dimos los síndromes psiquiátricos, justamente para que ustedes sepan, ok, estamos hablando de esto, vamos sobre esta misma línea, pero ahorita ya estamos viendo las patologías propiamente, ¿no? Saber que existen estas cosas, y para los demás diagnósticos también. Porque ya sé que no es culpa de ustedes, porque sí he visto que les ponen, no, trastorno psicótico en estudio F29. Pero digo, a ver, tiene alucinaciones de hace 4 años, perdió la funcionalidad, empezó a los 15 años con síntomas negativos, tiene ideas delirantes desde hace 5 años, tiene todo esto, su abuela y su abuela materna y su mamá tienen esquizofrenia. Esquizofrenia, es un trastorno psicótico en estudio. Justamente eso, que ustedes tengan los elementos para decir, ok, mi comentario es paciente que cursa con estos, más de 2 años de evolución, con un cuadro afectivo, caracterizado con inseguridad para la toma de decisiones, llanto fácil, preocupación por las situaciones del futuro. Yo creo que cursa con un trastorno depresivo persistente, ¿no? Sumado a un episodio depresivo actual, porque también tiene el ánimo triste, la anedonia, se quiere matar, tiene todo tipo de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Más que nada que ustedes lo contemplen, que ya se empiecen a aprender los criterios de memoria. Digo, no, y no de memoria para que no vayan para el. Usted se siente con la disminución de la energía, tiene insomnio, tiene pérdida de confianza, o sea, no para que lo de memoria, sino para ver cómo están platicando como en una conversación. O sea, que no es una entrevista en el Ministerio Público de ¿se siente triste? Sí. ¿Ha dormido? No. O sea, que sea como una plática, ¿no? Para que fluya con eso con los pacientes. Ay, también, cuando digo cognición no es que la paciente no sepa sumar ni restar, porque la otra vez se lo están explicando así, me refiero a que son distorsiones cognitivas, ¿no? Victimización, sobregeneralización, no es que todas las personas son iguales, no es que a mí todo lo más me pasa, porque desde que nací, en el kinder la maestra no me quiso y por eso todos los maestros me han tratado mal. Es distorsiones cognitivas, no creo que, no es que le pregunté cuál es cuánto es 2 a la quinta potencia y no me supo contestar. Seguramente. ¿Va? Bien, ¿dudas o preguntas? Bueno, y el DSM en general es lo mismo, nada más hace esta como distinción en los niños y nada más que los síntomas tienen que ser 2 o más, a diferencia pues en series que eran 3 o más de los síntomas anteriores. Está muy largo. Aquí también otro criterio es que pues, el paciente nunca haya tenido un episodio maníaco, un episodio de hipomanía y que no cumpla con criterios para un trastorno ciclotímico. Y lo mismo de la mayoría de los diagnósticos, los criterios no son atribuibles a una sustancia. Las consecuencias, pues obviamente es una mala calidad de vida, porque pues, como es muy crónico y generalmente pues no se diagnostica, las personas no saben que están enfermas, pero pues aún así no llevan una calidad de vida similar a los demás. Pueden consistir con depresión mayor, trastornos de ansiedad y trastornos en el estado de ánimo, consecuencia pues como de las relaciones que van generando a lo largo de su vida, abuso de sustancias, pues por los cambios en los neurotransmisores que hay, las relaciones difíciles y conflictos familiares, problemas en el entorno, dolor crónico, pensamientos y comportamientos suicidas. Y el tratamiento pues, que me dijo el doctor generalmente son ISRS y ya nada más hay que individualizar a ver si existe como otro trastorno concomitante con eso o cuáles son los síntomas predominantes para ver cuál es pues mejor antidepresivo.
Y la psicoterapia y la terapia cognitivo-conductual generalmente pues para que tengan como mecanismos de afrontamiento de las consecuencias de la vida. Y me dijo el doctor que mencionar esto, la depresión doble, que es un trastorno depresivo persistente con un trastorno depresivo mayor. Y fue escrita por primera vez en 1982. Y pues yo creo que esto sí nos suena mucho como emergencias, que la paciente como que dice, ahorita me siento más triste, porque generalmente toda la vida me he sentido así, como que siento que no disfruto las cosas. Y pues lo mismo que dice el doctor, o sea, no confundir lo mismo como con sentimiento de vacío, que no sea algo de la personalidad. Y generalmente el 20 a 30% de los pacientes que ya tienen un diagnóstico de trastorno depresivo también van a cumplir los criterios para un trastorno estímico o trastorno depresivo persistente, y hasta el 62% menciona el DSM-3, generalmente llega hasta el 80% en como que en los últimos artículos, que los pacientes que ya tienen el diagnóstico de trastorno depresivo persistente van a cumplir criterios para depresivo mayor en algún momento de la evolución. Y pues es como un diagnóstico clínico, porque no existe como tal una categorización en sí para la depresión doble. Ok, muy bien. Depresión doble. Ya les comentó Diana, ¿no? Que tenga como tal un episodio depresivo y que encuentre ya una depresión persistente. ¿En quién lo esperarían? Si es una persona que a lo mejor no evolucionó de forma adecuada, no tomó tratamiento, sí lo tomó, pero se remitieron los síntomas, pero no fue completo, se mantiene. Incluso ustedes le dibujan al paciente, ¿no? Y pongamos que aquí tenemos una línea horizontal y estos episodios depresivos, que es el triangulito que se va para abajo, y usted en vez de regresar hasta la parte del medio, se queda así como un poquito abajo, o sea, que no se regresó al 100%, entonces sigue sintiendo por ahí un poco de caído, algo parecido. Usted se mantiene y esta es su basal aproximadamente. El paciente, sí, doctor, exactamente así me siento como usted me está describiendo, ¿no? Y justamente dentro de esta basal se va más para abajo y luego para arriba y así se mantiene, ¿no? Usted tiene una depresión doble. Les voy a dar un consejo. Ya, pues, tienen pobre pronóstico las personas que tienen una depresión doble. Su funcionalidad se ve muy mermada, responden poco a los tratamientos, normalmente van a utilizar más de 10 veces, o sea, algún otro medicamento coadyuvante. Si ustedes identifican un paciente con una depresión doble, ¿no? Y la van a dar seguimiento en la consulta externa, los van a tener hospitalizados en el piso. Ya de entrada, con 20 de fluoxetina no va a jalar. Con 20 de citalopram no va a jalar. Aumenten el doble de la dosis mínima de la, ¿no? O sea, si la tienen, no le eternicen las 4 semanas, porque no. O sea, la salta a 100. Bueno, con 25, luego 50, luego 25, luego los 100. O sea, no llegar y llegó, ¿no? En 100, ¿no? Porque también está la otra maña que tienen aquí en el hospital, que si va a estar hospitalizado, no le vamos a iniciar con media tableta, porque está hospitalizado. Inícienle los 20 de fluoxetina pues, para que vaya a la hospitalización. O, doctor, la tiene con 2 de risperidona en la noche. ¿Para qué el hospitalizado? Pónganle 4 de una vez. Aquí usen la lógica. Si ustedes le inician 20 de fluoxetina, bueno, si uno de ustedes ha tomado fluoxetina alguna vez en su vida, pero cuando se le inicie, bueno, ya no. Cuando se le inicie, se puede sentir acatísica la persona. ¿Y qué va a pasar? ¿Le inician 20 de fluoxetina al paciente? No. La persona cursó con efectos adversos al medicamento de la fluoxetina, así que mejor cámbiense la sertralina, ¿no? Podemos, ¿no? Pues mejor, o sea, sean tantito humanos. Ok, no se la van a dejar toda la semana con media tableta. Pueden hacerla 3 días, 4 días, en lo que más o menos va jalando, y se la suben. Porque si se la ponen, ay no, doctor, es que tomaba 100 de sertralina en el internamiento previo, ahorita no se toma desde hace 2 años de medicamento, súbanle 100, porque ya los aguantó antes. Ya sé que parece un poco tonto lo que les estoy diciendo, pero les aconsejo, ¿no? Porque pues lo llegaba a ver. O así que le digo, si tienen una depresión doble, ya la identifican, pues ya saben que la van a estar haciendo un poquito más. ¿Sí? No se queden con los 20. No es que ya le dimos 20 de fluoxetina todo el mes, no jala, así que, bueno, sí se llama la lógica, cambiar de medicamento, ¿no? Pero, justamente los que les comentaba al inicio, ¿no? Si tienen pobre respuesta a un tratamiento antidepresivo, supongamos, vieron a una paciente en marzo, cuando recién iniciaron la residencia, ¿no? Y le iniciaron 20 de citalopram, pues porque en algún punto uno de sus pacientes dijo, no, si es población joven, el de citalopram es el mejor medicamento que le pueden dar. Justificando en dónde, quién sabe. Pero está joven, denle 10 de citalopram, perdón, denle 10 de citalopram.
Pues la paciente pues, nunca fue a hacer COSAM, se mantuvo con los 10 de citalopram y llega 2 meses después con ustedes. Que se sigue tomando el citalopram y dice, doctor, no tengo nada de respuesta al medicamento. Absolutamente nada. ¿Qué hace? ¿Le suben la dosis o le cambian de medicamento? El paciente le está diciendo que no tuvo ninguna respuesta. Pues el Ojo, hay mucho debate también con eso. Las guías, pues realmente lo que marcan es que le suban el medicamento a 20 miligramos. Aunque hay otras también en los estudios del Staudy que lo mencionaban en la clase pasada, que llegan y pues, si no tienen nada de respuesta, probablemente no sea lo más indicado, así que cambien de medicamento. Por eso es que tienen que saber, ustedes de psicofarmacología, qué propiedades tiene cada antidepresivo. Si tienen a lo mejor una paciente que usa con paroxismo de ansiedad, un episodio depresivo, y tiene antecedente de TDAH, a lo mejor dicen, no, pues le voy a mandar fluoxetina, porque sé que actúa a nivel de las neurotransmisores de noradrenalina y dopamina, y por lo tanto le estoy haciendo sinergia con eso. Si tengo un paciente con consumo de sustancias, a lo mejor le indico sertralina, porque también tiene, modifica el tono dopaminérgico, ¿no? Si tengo un paciente que a lo mejor tiene una cardiopatía, pues le voy a mandar sertralina, porque es el que menos interactúa a nivel cardiovascular. Si tengo un paciente que ya está bien viejita la señora y tiene glaucoma, no sé qué, a lo mejor le mando mirtazapina, o ya después van a aprender todo este tipo de manejos, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? Así que les sugiero que yo realmente, si no tiene nada de respuesta del paciente así, nada, al contrario, está peor, pues le cambio otro medicamento por otra diabetes, ¿no? Y también, si ya está crónico, a lo mejor ustedes saben que lo debieron haber titulado más desde el inicio, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas acá? La cuestión de semiología, de cómo van a preguntar las cosas, algo por el estilo. Los criterios ya se los aprendieron de memoria. Bien, nada con que se sepan que ánimo motriz anedonia, porque creo que justamente hay algo chistoso. ¿Ustedes qué saben? ¿Qué son las heurísticas? ¿Las qué? Heurísticas con H. No sé. ¿Nadie? ¿Alguien que es de FACMED? FACMED. Sí, lo llevan en la materia de... Bueno, las heurísticas. Las heurísticas con H se les conoce a los procesos de pensamiento, por así decirlo, de inmediato, ¿no? Como son rutas de pensamiento que ni siquiera razonamos y hacemos. O sea, llegamos a esas conclusiones y llegamos al razonamiento propiamente, ¿no? Es como una vía fácil del cerebro dentro de las conexiones que sé que pasa esta situación, sé que un paciente se me agita, entonces yo grito seguridad. No sé por qué se me agitó, no sé por qué se levantó, no sé por qué se enojó, yo grito seguridad, ¿no? Son procesos de pensamiento. Es algo muy chistoso porque conforme ustedes van aprendiendo, ustedes van a modificar su forma de pensamiento. Porque esta semana más de uno me empezó a decir, no doctor, tiene una depresión moderada porque tiene 6 criterios de... Cosa que no me decían la semana pasada, ¿no? Porque como la semana pasada vimos que tenían que tener uno de criterios para ver si era leve, moderado, severo, o sí, con síntomas psicóticos, se modifica su parte de pensamiento, ¿no? Justamente eso. Pues ahorita ya saben que la depresión, o sea, yo me conformo con que me digan ánimo, triste, anedonia, y ya de ahí yo les voy viendo las demás cosas, y si afecta gravemente su funcionalidad, a lo mejor estamos en una depresión moderada, grave, o si está con síntomas psicóticos, si está con ideas de muerte, que la clasificación del CIE diga que depresivo moderado con síntomas psicóticos, pero que está con un paciente con alguna situación grave, ¿no? Eso es lo importante que tienen que estar llevando ustedes. No caer tanto en el proceso de las heurísticas, sino más bien un pensamiento crítico de lo que están viendo, porque les aseguro que después de la clase de hoy, la próxima semana, ya no van a saber si es trastorno de la personalidad o es distimia lo que están viendo. Justamente eso. Pero al final, ¿cómo le voy a ayudar al paciente? ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Y hacia dónde voy a ir? Y luego sí viene como ya el trastorno de afectividad negativa, ¿no? Como de personalidad. Y eso está todavía más. Pero al final estamos valorando siempre lo mismo. Sí, vamos a ver justo esa parte de cómo se clasifican ya los trastornos de la personalidad de CIE 11. Es el siguiente semestre. O sea, personalidad es el siguiente semestre. Recuerden que esto es psicopatología 1, la siguiente es psicopatología 2, ¿no? Y justamente digo, ya aprovechando. Porque sí cambia mucho, ¿no? Desviándonos del tema.
Les dejé de tarea para antes de que vieran los sistemas de clasificación que investigaban que eran los criterios de dominio que investigaban. Bueno, les dije que no era tarea para entregar, que no quería que lo calculara, que no hiciera. ¿Pero qué investigan? Para la Lo de próxima los- semana. Lo de los 5 Big Five. Hablando de hormiga. Big Five. Llevan ¿Sí, no? El Big Five. Bueno, lo decías tú, lo decía David, que también lo estaba googleando. Bien, al final los criterios de dominio es una propuesta que hacen en Estados Unidos para decir, ok, los sistemas de clasificación, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Ya lo que incluso un comentario que les puse en la diapositiva. Muchas veces aquí en salud mental estamos viendo lo mismo, pero como lo vemos de otra perspectiva, pensamos que son cosas diferentes, ¿no? Al final de cuentas, los criterios de dominio lo que hablan es, ok, va a ser un sistema de clasificación dependiendo la neurobiología, lo que está afectado dentro de la persona. Más que decir, no, es que es una esquizofrenia, es un trastorno de las delirantes persistentes, no, es una psicosis por sustancias. No, es que doctor, no sé si es una psicosis residual por consumo de sustancias, o es un trastorno psicótico por uso de sustancias, o si es una esquizofrenia, o si es un paciente con un trastorno psicótico inducido por el deterioro cognitivo porque consumía disolventes volátiles. Al final, ¿de qué me sirve a mí eso? Si de todas maneras a los dos le van a mandar perdón, a los 6 que le van a mandar perdón. Los criterios de dominio justamente proponen eso. O sea, más bien estoy tratando con una persona que vive con una alteración en su sistema dopaminérgico glutamatérgico que está condicionando los síntomas psicóticos a nivel de la vía mesolímbica, que es lo que estamos teniendo en estos momentos en el paciente. Pues a lo mejor en todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Justamente, y que habla más como orientado a qué es lo que estamos viendo realmente, ¿no? Porque estamos viendo personas, estamos viendo gente que está viviendo con una patología o trastorno de salud mental y no nos vamos a poner a debatir ahí cuál de los 5 diagnósticos tiene, cuando era lo que necesito es iniciar un antipsicótico y mejorar las redes de apoyo y todo esto. ¿No? Eso también ya es más complicado, porque son algunas cosas de salud pública, pero no. Básicamente os juegan los criterios de dominio, justamente a propósito de la clase, pues ver este tipo de situaciones. ¿Va? Bueno, ya casi por Bueno, vamos a ver el siguiente trastorno depresivo. Este va a ser debido a otra afección médica. Aquí ya se empieza a poner como un poquito más difícil porque sí va a depender como mucho del juicio clínico que tengamos y que sepamos cómo diferenciar características clínicas entre los diagnósticos. Y pues bueno, básicamente va a tener dos rasgos esenciales, o los dos principales criterios que va a tener es que es un periodo de tiempo importante y persistente del estado de ánimo deprimido, o una disminución notable del interés o del placer en todas o casi todas las actividades, que va a ser el criterio el criterio A. Y el segundo, el B, que también va a ser como básico que lo tenga, es que se piensa que va a estar relacionado con los efectos fisiológicos directos de otra afección médica, de una comorbilidad que tenga el paciente. Para que más o menos nos guiemos, el DSM-5 nos marca como algunas características diagnósticas que podemos como pues ir pensando a la hora de poder como hacer este diagnóstico. El primero es que pues sí o sí debe de haber la presencia de una enfermedad médica general, entonces pues eso es como algo pues bien importante y es lo primero a tomar en cuenta, ¿no? Ahorita vamos a ver como cuáles son algunas de las enfermedades en las que mayor se puede pues llegar a pensar. La segunda va a ser que ambas enfermedades, o sea, tanto el trastorno depresivo como la afección médica general, estén relacionadas etiológicamente por un mecanismo fisiológico. Después esto pues también va a ser importante. La tercera es que la presencia de una asociación temporal entre el comienzo, la exacerbación o la remisión entre ambas. Después sí es como muy importante que nos fijemos de que probablemente se dio como el diagnóstico de la afección médica y posteriormente desarrolló el trastorno depresivo, o cuando va a ser más evidente es que remitió la enfermedad médica que tenía el paciente y posteriormente remitió el trastorno depresivo. Y pues la última característica va a ser la presencia de rasgos que son atípicos en los trastornos del ánimo primarios. Algunos, por ejemplo, rasgos que pueden llegar a ser atípicos son que una edad atípica del comienzo, que también haya como antecedentes familiares en los pacientes, que tengan como síntomas atípicos depresivos, que son como características que podemos irnos fijando.
En cuanto a los criterios diagnósticos que nos marca el DSM-5, pues van a ser 5. Bueno, el 5. El primero, pues ya se los mencioné, que va a ser el periodo importante de la disminución del estado de ánimo, o bien la disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades que predominan en el cuadro clínico. Entonces, pues sí es como importante esto de la disminución del estado de ánimo. El segundo, pues que debemos de tener pruebas a partir de la historia clínica, de nuestra exploración, de los laboratorios, de los estudios de imagen, etcétera, de que pues también hay una afección médica que es comprobable, ¿no? El criterio C es la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Este pues también va a ser como pues un poquito difícil porque pues hay que empezar como a pensar en otros diagnósticos. El D va a ser que el trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. Y el último es que el trastorno causa malestar clínicamente significativo o bien un deterioro en la actividad social, laboral o bien otras áreas importantes del funcionamiento del paciente. ¿Dudas o preguntas? No, vamos por partes. Pero importante, el paciente está de ánimo deprimido, disminución, o sea, anedonia y el ánimo festival. O sea, depresión, anedonia y ánimo festival, ¿no? Que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. ¿Dudas o preguntas con eso? No, les voy a contar una. Una vez estaba en la UNAM y tenía una paciente que le habían puesto trastorno afectivo orgánico. Porque la paciente le gustaba mucho jugar fútbol. En uno de sus juegos se deslizó el tobillo y ya no pudo jugar fútbol y desde hace 3 años ya no jugaba fútbol. Y la pusieron como afectivo. Se causó la depresión. Eso no significa que por la lesión es un afectivo orgánico. Lo digo porque pues, ya me ha pasado que ponen así y no se les ocurre así. Un día que estén inspirados, ponerlo, ¿no? ¿Estamos? Ya ahorita les voy a decir, no muy cuáles son las enfermedades. La depresión no se explica mejor por otro trastorno mental, como todo lo del DSM y del CIE. No se produce exclusivamente durante un curso de delirio. Ya cuando los que quieran hacer enlace o doten en psiquiatría de enlace, ya el más doctor, que tengo a mi paciente de 85 años con fractura de cadera que está muy deprimido, no quiere comer nada, doctor, en toda la mañana, tiene disminución del apetito, le hablo y no me quiere contestar. Descarten que no se trate de eso, ¿no? Es clínica y como igual como todos los demás criterios, es clínicamente significativo y produce deterioro. ¿Dudas o preguntas? De hecho, también como que decía que algo que se puede confundir, o sea, lo relacionado a eso es que muchas veces lo confunden con el trastorno adaptativo. Ajá, desadaptativo. Ajá. Sí, justo. Ojo. Pues vean qué enfermedad tiene, o sea, no son mutuamente excluyentes, no es lo mismo que digan, no, pues tiene lupus. No, creo que a todo el mundo a ustedes les espantaría si dejan cualquier diagnóstico, ¿no? O algo por el estilo. Entonces está propiamente relacionado a la enfermedad, pues ahí, como dice, no el segundo criterio, ¿no? Historia clínica, exploración física, análisis de laboratorio que sean consecuencia por la fisiopatología. Ya vimos que la depresión como tal es un trastorno inflamatorio, ¿no? Y, digo, también el esguince supongo que en algún punto inflamó a la paciente, ¿no? Pero que no a ese grado, ¿no? Vean, porque pueden tener los dos, no son mutuamente excluyentes. Pues bueno, en cuanto a las asociaciones clínicas que se han encontrado, que se menciona que 100% como en toda enfermedad médica de cualquier curso, pues lo importante es el juicio clínico que nosotros tengamos. Hay algunas alteraciones que ya se han comprobado con evidencia, por ejemplo a nivel neuroanatómico vamos a tener pues el EBC, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson y el daño cerebral traumático. De hecho, se menciona que en el EBC lo normal es que, o bueno, más bien lo común, es que a las pocas horas de haberlo desarrollado, los pacientes empiecen a desarrollar síntomas depresivos. Sin embargo, no es como ley, o sea, esto no es como una regla y que puede ser que los desarrollen semanas o incluso meses después. ¿En qué lado, en qué hemisferio cerebral tendría que estar la lesión para que ustedes sospecharan, digo, aparte de la clínica, ustedes sospecharan o que sea más factible que el paciente se pudiera deprimir? Derecho, bueno, tienen dos, derecho y izquierdo. ¿Quién vota por el derecho? Alcen la mano. ¿Quién vota por el derecho? ¿Quién vota por el izquierdo? ¿Quién no vota por ninguno de los dos?
Normalmente las lesiones son en el hemisferio izquierdo, la corteza prefrontal, lateral izquierda, ¿no? Y justamente si se lesiona en el lado derecho, ¿cómo creen que estará efectivamente la persona? ¿Cómo? En manía. Muchas veces cuando ven que el EBC es del lado derecho, está bien maníaca la persona, ya ven la tomografía y dicen, pues si está aquí, está del lado derecho, pues agua pasa por mi casa, ¿no? O sea, justamente eso. Y también, pues, cuando dan la estimulación magnética transcraneal, los electrones, la bobina, no me acuerdo cómo se llama, pues la ponen en la izquierda. Justamente. ¿Vale? ¿No lo ponen dos? No, lo ponen en los dos, pero pues, está más dividido del lado izquierdo si es para Ya está aumentada. el estímulo, ¿no? No te escuché, Y pues también en cuanto a las enfermedades de Huntington y de Parkinson, se menciona que normalmente los trastornos depresivos pues pueden ser como la primera manifestación neuropsiquiátrica con la que empiece a comportarse el paciente, más allá de las alteraciones neurocognitivas o de los trastornos motores. Algunas neuroendócrinas que también se han relacionado, pues es la enfermedad de Cushing y el hipotiroidismo, que pues sí es como muy común, que aquí encontramos como alteraciones del perfil tiroideo de nuestros pacientes, y otras que aún no se han comprobado, pero que sí se han hecho como revisión de algunos casos, son esclerosis múltiples y el lupus eritematoso. Para el diagnóstico diferencial, pues básicamente vamos a tener tres pilares. El primero, pues va a ser que haya la ausencia de algún episodio depresivo antes del comienzo de la afección médica, es que pues antes de que haya cursado con la afección, pues nunca haya tenido como algún episodio depresivo importante. El segundo sería la probabilidad de que la afección médica relacionada pueda promover o causar un trastorno depresivo. Y el tercero sería la aparición de los síntomas depresivos poco después del comienzo o del empeoramiento de la afección médica, especialmente si remiten junto con esta. Entonces, pues es justo lo que mencionamos, ¿no? Pues van a tener como un mecanismo fisiológico compartido y pues generalmente van a remitir pues al mismo tiempo. Va a haber como dos diagnósticos diferenciales que son como los más comunes o los más importantes que hay que realizar. El primero, que pues yo creo que es como uno de los más difíciles, va a ser el trastorno depresivo inducido por medicamentos, porque generalmente si el paciente está cursando con una afección médica general, pues él está dando tratamiento, ¿no?, para esa afección. Entonces se menciona que hay afecciones en las que, por ejemplo, se tratan con algunos fármacos como los esteroides o bien el interferón alfa, que propiamente estos medicamentos pueden generar un episodio depresivo. Pero pues bueno, en esto va a hablar un poquito más Dani más adelante. Y también vamos a tener... ¿no? Y los trastornos de adaptación, que pues también va a ser como pues algo difícil de discernir, porque pues generalmente cuando los pacientes se les da el diagnóstico de una afección médica que pues es importante, pues van a cursar con estos trastornos, ¿no? Y pues el comienzo de la afección médica es en sí misma un acontecimiento vital estresante que podría provocarlo, y pues los elementos claves pues van a ser como pues básicamente la semiología clínica, ¿no? La generación del cuadro, el número, la calidad de los síntomas y si había presentado como estos episodios antes. Pues también vamos a tener comorbilidades que se pueden presentar junto con el trastorno depresivo, y pues aquellas que se han relacionado, que tienen más relevancia, que generalmente son las que mayor se presentan, pues va a ser el delirio y el trastorno de ansiedad generalizada, porque pues estos, obviamente, si al paciente se le está dando un diagnóstico de una afección médica, pues también puede cursar con síntomas ansiosos, o propiamente la afección médica pues puede generarle pues el delirio, ¿no? Y en cuanto a la codificación del CIE-10, pues se menciona que sí es importante como que sepamos codificarlo, porque debemos de codificar tanto el trastorno depresivo como la afección médica. Entonces, primero debemos de incluir el nombre de la otra afección médica que creemos que está generando el padecimiento y describirlo, ¿no? Así tal cual. Entonces, por ejemplo, el código va a ser el F06.3, el numerito ahorita se los voy a explicar después. Entonces, en este caso sería trastorno depresivo debido al hipotiroidismo con características depresivas. Las características depresivas son el punto 31, pero eso viene en la siguiente diapositiva. Y el segundo punto importante es que la otra afección médica también se va a codificar y se va a enumerar por separado. Esto antes de la codificación del trastorno depresivo. Entonces, por ejemplo, si fuera por hipotiroidismo, primero vamos a poner la codificación del hipotiroidismo, que en este caso sería el 03.9, que es el hipotiroidismo,
y posteriormente el F06.3. Y ya como escrito pues todo junto, sería el trastorno depresivo debido al hipotiroidismo con características depresivas. Y en cuanto a cómo va a ser cada episodio, pues más o menos va a ser parecido a los demás. Vamos a tener el F06.31, que va a ser con características depresivas, que básicamente pues es como regresamos también a los criterios clínicos que vimos en clases pasadas, ya que en este no se van a cumplir todos los criterios para decir que es un episodio depresivo mayor. Pues esto va a ser como basado en los criterios de episodio depresivo mayor. El F06.32 va a ser con el episodio de tipo de depresión mayor, que pues aquí sí debe de cumplir todos los criterios, excepto el criterio C, que pues es básicamente que no debe estar causado por una afección médica, porque pues aquí sí va a estar causado por una afección médica. Y por último vamos a tener el F06.34, que es con características mixtas, que pues aquí va a ser tanto un episodio depresivo como también con características de síntomas de manía o bien de hipomanía. Pues, Ojo, siempre que van a poner, bueno, ya no se hizo orgánico, pero todos sabemos a qué nos referimos cuando es 06, ¿no? Enfermedad médica, no psiquiátrica, o secundaria enfermedad médica. Especifiquen de qué enfermedad estamos hablando, ¿sí? Porque no pongan, está deprimido, pues porque es F70. Por lo tanto, es depresivo orgánico, porque lo suelen hacer ustedes. ¿No? O sea, el hecho de que tenga discapacidad intelectual no significa que esa sea la causa médica y la depresión sea pues porque está... No, o sea, obviamente se puede depender también de las personas, ¿no? En ese sentido. Siempre especifiquen porque si van a poner el F06, ya que luego ponen catatonia y ponen F06.2, ¿no? F06.2, pues especifiquen cuál es la causa. Y vamos a pasar ahora con el trastorno depresivo secundario o inducido por el uso de sustancias o medicamentos. Como ya lo comentaba Nao, es un tipo de episodio depresivo que va a estar condicionado por el uso de sustancias, y aquí es importante diferenciarlo de el que ocurre cuando hay comorbilidades médicas. Los criterios diagnósticos, como de todos, van a ser 5. El primero son las alteraciones del estado de ánimo, que van a ser principalmente depresivos, y con la pérdida del estado de interés por las actividades que producen placer o en casi todas las actividades. Va a haber aparición después justamente de la intoxicación por sustancias o posiblemente después de la retirada de esas sustancias como son estimulantes. Y la sustancia implicada debe ser capaz de producir los síntomas que se describen en el criterio A, que es la depresión, o los síntomas depresivos. El criterio C debe descartarse que esté interfiriendo con otros episodios depresivos que no estén inducidos por los síntomas por el no uso de sustancias, es decir, síntomas previos a la exposición y que persistan por más de 4 semanas o un mes posterior a que se dé el cese de la sustancia. No debe de ocurrir en un trastorno, este trastorno debe ocurrir cuando esté cursando con delirio y la causa debe ser lo suficientemente significativa como para causar malestar y deterioro significativo en la vida de las personas. En ocasiones, para su diagnóstico, tomando en cuenta que estamos hablando de criterios, va a ser útil tomar la determinación de concentración de ciertas sustancias en la sangre. Ahorita vamos a ver cuáles son las que principalmente se asocian con este tipo de trastorno. En cuanto a su desarrollo y curso, puede iniciar durante el uso de la sustancia, durante su permanencia del uso, o cuando se produce su retirada, cuando se produce la retirada de un medicamento que sea estimulante. Generalmente aparece en las primeras semanas o meses después de que se empezó el consumo, puede haber esta aparición y debe de remitir, como parte de los criterios que veíamos, en las primeras 4 semanas después del cese del consumo, y si no, va a ser importante considerar algún otro diagnóstico que sea esperado. Pero esas 4 semanas, después de que se haya retirado y se haya considerado el tiempo suficiente de abstinencia para la sustancia. Es decir, si el medicamento tiene un tiempo de acción de 2 semanas, pues espera que tenga efecto y hasta después de esto empezaremos a contar las 4 semanas para ver que hubiera remisión de los síntomas. En cuanto a los medicamentos que están mayormente implicados con la aparición de estos síntomas, tenemos algunos antivirales como el Providence,
agentes cardiovasculares como la clonidina o la metildopa, algunos derivados del ácido retinoico, anticonvulsivos como el valproato, los triptanos como poligrañosos, antipsicóticos, algunos corticosteroides, anticonceptivos orales y agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Cuando estaba leyendo esto, me acordé de un paciente que vi los primeros días que estuve aquí. Era un paciente que venía referido de un psiquiatra particular que le había diagnosticado disforia de género. Se le hizo fácil, me imagino, al paciente empezar a tomar por sí mismo anticonceptivos orales con la intención de hacer la terapia de disfunción hormonal y empezó con síntomas depresivos. Yo me fui porque era, o sea, bueno, a lo mejor no lo está recibiendo su familia, a lo mejor tiene el mismo disforia que lo está causando, pero por más que le interrogué, o sea, venía incluso con el papá, dice, no, pues en la casa todos lo apoyamos, en la familia pues, supieron este tiempo de situación, nadie está como en contra, y no sé, ahora pienso que a lo mejor él se autoprescribió anticonceptivos orales sin ninguna prescripción, pudiera haber contribuido al cuadro. Vamos a tener factores de riesgo y pronósticos que van a ser como predisponentes para que se presente este tipo de trastornos, empezando por los temperamentales, que es el tipo específico de droga que buscan cierto tipo de individuos para contrarrestar ciertos síntomas. Hay personas que están predispuestas a padecer síntomas depresivos y van a buscar drogas que contrarresten estos síntomas y al causar su retirada pues van a provocar que se depriman más. Contra los factores ambientales, va a haber tipos específicos de medicamentos que van a hacer interacciones entre sí mismos y pueden propiciar propiciar que haya mayor o menor concentración de los medicamentos y que se presenten en mayor o menor medida los efectos depresivos. Y los modificadores del curso, que es ya los estresores personales que puede tener una persona, es decir, si aparte de los medicamentos que está tomando, está pasando por situaciones que pudieran predisponerlo a un trastorno depresivo, se estipula que pues, podría precipitarlo por esta parte. En cuanto a riesgo suicida, realmente no hay muchos análisis que corroboren que hay un riesgo importante para la elevación de riesgo suicida. Sin embargo, pues sí se considera importante y es importante por eso monitorizar cuando se presentan este tipo de síntomas con los medicamentos que prescribamos. Y en cuanto a las comorbilidades que puede tener, desde me menciona el trastorno patológico, la persona paranoide, histórica o antisocial y los trastornos por consumo de sustancias, que si lo pensamos, pues parece bastante lógico, ¿no? O sea, gente que empieza a consumir sustancias, de repente la suspende y pues experimenta episodios depresivos. ¿Dudas? Pues se dan cuenta, inducido por enfermedad médica, por medicamentos, o sea, damos la causa, ¿no? Tanto si es por la noticia, si es por lo que estoy tomando, si es porque es propiamente de la fisiopatología de la enfermedad, o sea, se puede pedir por muchas cosas, ¿no? Nada más investigar cuál es la terapia. De las escalas de la depresión, las que vamos a ver ahorita es la de Hamilton y la de Beck. Esta es una tablita, bueno, venían más escalas todavía en ese artículo, pero aquí lo importante es lo que dicen los autores, la versión en la población mexicana. En el caso de la de Hamilton, pues no hay todavía, pero la de Beck, primero estuvo, cuando salió fue en 1960, fue la 1, ya después de unos años sacaron la 2, y esta ya fue aprobada, bueno, sí, la evaluación para la población mexicana, y la más como que es del 2015. Y bueno, aquí es para otras poblaciones para el español. Y bueno, aquí viene como el objetivo que es de cada una, que es detener la severidad, la depresión y buena severidad. El tipo de aplicación, o sea, quién lo está haciendo, en el caso de la Hamilton, pues la hace uno, el médico, y la otra es autoadministrada. Uno le da la escala al paciente y tiene que responder, ahorita vamos a explicar. El número de reactivos o ítems que tiene cada una es 17, la de Hamilton, que es la más utilizada, y 21 la de depresión. Y aquí viene lo de el índice de alfa de Cronbach. Pues sí, son más de 0.7, en este caso 36 a 92 y en la otra 87 a 0.92. Bueno, Max Hamilton la publicó en su artículo en 1960, eran originalmente 24 cosas. Luego la redujo hasta 21 ítems, pero los últimos, la que se usa más la de 17 ítems. La de 21, sí están, la puedes usar, pero se califica solo de 17 puntos hasta los 7 ítems. Los últimos 4 no están relacionados
tanto con la intensidad de la depresión, sino con las características. Y sirve para valorar la respuesta al tratamiento, la gravedad de los síntomas. El tipo de instrumento es una guía de observación o un listado de cosas que entrevistar. Obviamente no le vas a preguntar cada uno, ¿se siente deprimido? No, o sea, conforme tú lo veas, vas puntuando. Y dura aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Esto fue lo que les expliqué, que los últimos 4, que es la variación diurna, la despersonalización, el pensamiento paranoide y los síntomas obsesivo-compulsivo, no es tanto como de la intensidad de la depresión, sino como otras características. Y el puntaje que se usa es de 0 a 7, no deprimido, de 8 a 13, ligeramente, moderada 14 a 18, severa 19 a 22 y la depresión muy severa más de 23. Y voy con todo. No, los paso, ¿no? Respóndela. Las diapositivas entre ustedes, porque es que muchos toman fotos. Bueno, aquí rápido, ¿no? Vida sin sueño intermedio, sueño tardío, trabajo y actividades, el humor depresivo, que es tristeza, esperanza, desamparo, sentimiento de que es inútil, sentimientos de culpa, las ideas suicidas, y más es las ideas de muerte o ya es la ideación suicida como tal, o un intento suicida, el insomnio precoz, la inhibición psicomotora, si está psíquico, tarda en responder, o en este caso la agitación psicomotora también, la ansiedad, si es subjetiva, o si es la preocupación por varias cosas en la vida, o la ansiedad somática, que es lo que estás viendo como tal, y los síntomas somáticos gastrointestinales, somáticos generales, también síntomas genitales como disminución de la libido y trastornos menstruales también vienen incluidos. La hipocondría, pérdida de peso, que viene aquí cuánto tiene que perder de peso más o menos en la semana, y el insight que tiene el paciente. ¿Dudas o preguntas con la de Hamilton? Pues ya cuando hacemos los mismos criterios, ¿no? El CIEP, nada, nos aplican, es el que ocupamos para el study, ¿no? Justamente para evaluar si hay cambio, es lo que decía en la definición de respuesta que la veíamos la semana pasada, ¿no? Si hay mejor en el 50% de los síntomas, ¿cómo? Pues con la escala de depresión de Hamilton, ¿no? O sea, si me puntuó 22 y al mes ya tiene 11, pues ya, todo está súper bien, ¿no? Digo, no, también lo pueden hacer con una subjetiva, ¿no? Si el paciente dice, ya está comiendo, ya está durmiendo, pues ya está mejorando. Pero bueno, quien la quiera aplicar, ahí está, quien quiera hacer un protocolo de investigación, ahí está. Y bueno, la otra es la de Beck. Les dije que esta es autoadministrada. Uno le explica al paciente que va a responder reactivos, y son reactivos, vi que decía en un artículo que era tipo Likert o Likert, que es qué tan acuerdo o desacuerdo está con cada apartado, porque va de 0 a 4. Como, ¿qué tan triste se siente usted ya? De 0 a 4, 2, y así va, uno por uno. Fue a principios de 1961, la que les dije que salió, bueno, sí se publicó la nueva versión en el 96, que es la que se está usando ahorita. Y estos puntajes también se utilizan para la población aquí de México, o sea, no son los mismos. Esto fue del libro de Massachusetts, pero es igual, 0 a 9 es mínimo, de 10 a 16 leve, de 10 a 29 moderado y más de 30 es grave. Igual, 21 ítems, pero a comparación del otro, abarca 2 semanas. El de Hamilton abarca una semana anterior, 14 días. Cada ítem va de una escala de 4, de 0 a 3, excepto el 16 y el 18. Es decir, porque se contienen 7 categorías cada uno. Y ahí vienen también las escalas que si un paciente agarra y rellena 2 espacios en una, tú tienes que agarrar lo que sea más puntaje. Y el evaluador pues es la prueba, o sea, la prueba autoadministrada del paciente y son 5 a 10 minutos, es muy rápido. Y aquí viene todo otra vez. Ahí va contra la tristeza, qué tan triste se siente, el pesimismo, el fracaso, pérdida del placer, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, disconformidad con su propia persona, autocrítica, pensamientos o deseos suicidas, llanto, agitación, pérdida del interés y ya. Bueno, muy bien, excelente, perfecto. Ojo, las escalas, ¿para qué les pueden servir si a lo mejor dicen, no, yo soy muy clínico, yo nada más voy a utilizar
actualizar mis conocimientos porque ya los domino perfectamente después de 4 años en el Fray Bernardino. Yo pues, he diagnosticado perfectamente una depresión, un trastorno de personalidad, una distimia, XYZ. A lo mejor por hacer del destino los nombran el, no sé, ¿de qué universidad viene? Anáhuac. ¿De la UAD de Tabasco también? No, Ok, supongamos que la doctora Casanova se vuelve la, por alguna, bueno, tiempo tal vez, un futuro en la política, eso es lo que iba a decir, un futuro en la política, y dice, no, la volvemos la rectora de la universidad, ¿no? Y ahí tiene muy preocupado porque sus estudiantes se están suicidando, no sabe por qué, por alguna razón, y entonces dice, ok, voy a aplicar una escala de tamizaje para saber qué está pasando con mis pacientes, y dentro de los instrumentos que les voy a aplicar va a ser la escala de depresión leve, ¿no? O la de Hamilton, o le voy a dar a mis pasantes de, no sé, de comunicación, de psicología, de medicina, les voy a dar la de Hamilton para que la apliquen y los voy a capacitar para que ellos me detecten. De mis 100% de estudiantes, 40 me salieron con puntajes de depresión, entonces tengo que enfocarme en estos pacientes. Yo le voy a dar respuesta al, ¿cómo se llama? Al gobernador cuando me venga a preguntar cómo están mis estudiantes, ¿no? Pues mire, el 50% tenía un puntaje de 22 y ya después de la intervención que hicimos en psicoeducativo, las jornadas de salud mental de los pacientes, tiene un puntaje de 10. Bien, gobernador, está funcionando perfectamente lo que estoy haciendo en la escuela, ¿no? Y después dicen, no, pues ya la volvemos secretaria de salud de Matamoros, ¿o? Matamoros es Tamaulipas. Tamaulipas, ok. Volvemos secretaria de salud de Tamaulipas por su increíble gestión en salud mental. O sea, les puede servir para muchos de estos cosas, o a lo mejor dice, ¿cómo se llama? Una farmacéutica, Janssen, no, doctora, vamos a sacar este medicamento y usted en su privada, a lo mejor no caten, por alguien más. Vamos a dar estas consultas en la privada y queremos ver si está funcionando este medicamento, igual que el Stabilis le va a aplicar esta escala. También les puede servir para eso. Les puede ayudar para ahorrar mucho tiempo, no sé, los que vengan en la UNAM, para los que hacen tamizaje para el departamento de psiquiatría, les aplican justamente la de Beck, ¿no? Les aplican y ya cuando te llegan los pacientes solamente canalizan a los que tienen puntajes que te integran un síndrome depresivo, un trastorno depresivo propiamente. Para eso les puede ayudar, a lo mejor para su test y de todas las escalas que van a aplicar, eso para donación y trasplantes de órganos, les pueden ayudar a las escalas. Es importante que las conozcan, cómo las califican y cómo lo van a hacer. ¿Dudas o preguntas de eso? Ok, de depresión. ¿Quién qué dijo? ¿Nadie? Okay. Bueno, pues se dan cuenta el tema, pues, digo, No ha sido para decir. distimia, a lo mejor nunca lo habían escuchado algunos de ustedes, ya saben que existe. Las enfermedades médicas pues, no lo descarten, por eso siempre pregunten. Aparte de la cuestión psiquiátrica, antecedentes médicos. Y si les dicen, pues ya se sabe, ¿no? Los memes de que está haciendo un servicio social y le preguntan, ¿tomas algo de alguna enfermedad? No. ¿Y qué tomas de medicamentos? No, metformina, los satánicos. O sea, pregunten siempre, ¿no? ¿Qué toma de medicamentos? ¿Qué está tomando? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué carga genética tienen en la familia? Si hay enfermedades reumatológicas o comunes, algo por el estilo. Siempre investiguenlo, ¿no? Porque les va a ayudar mucho en la cuestión del diagnóstico. A lo mejor ustedes están tratando con fluoxetina a su paciente, mujer de 22 años, y no mejora nada, pasan 3 meses, le cambian a desvelafacina, no mejora, ya la mandaron a que se hiciera, ¿cómo se llama? Se fue la internación. Le dieron esketamina y resulta que tenía anemia la paciente, ¿no? Toda la hemoglobina tenía 9, ¿no? Pues a lo mejor pude haber hecho otro tipo de intervención, ¿no? Siempre interroguen todo este tipo de cosas, pues siempre les piden laboratorios a los pacientes para descartar cualquier otra cosa, pero siempre chequen todas. ¿Va? Entonces, depresión, tristeza, anedonia, todos los demás síntomas, justamente distimia, 2 años de evolución, si se los preguntan en el PUEM, y pues prácticamente enfermedades médicas también. ¿No las preguntas? Vino y los 8.
Sonríe a la cámara antes de que la apague. ¿Ve? Ya la pararon.